Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas. Vamos a continuar con esta entrega. Espero que estos videos hayan sido de utilidad para ustedes para continuar aprendiendo acerca de la mecánica estadística. El día de hoy voy a platicar acerca de un tema pues ya digamos en la parte final acerca del ensamble microcanónico y posteriormente, no en este video, sino en los siguientes videos, estaré realizando algunos ejercicios con ustedes para que puedan asentar pues todas las ideas teóricas que hemos presentado hasta este momento, ¿verdad? Muy bien, vamos a presentarles el material. Este material tiene que ver con la función incertidumbre. Acuérdense que lo que estamos haciendo nosotros es hacer estadística y cuando hacemos estadística, pues evidentemente tenemos que considerar que existe una incertidumbre al momento de tomar las mediciones de los parámetros físicos que nosotros vamos a requerir. Estamos haciendo varias propuestas. Una propuesta que es el fundamento básico de la mecánica estadística es precisamente el hecho de que todos los microestados tienen igual probabilidad de ocurrir para dar lugar al macroestado. Esta es la base de la mecánica estadística y este es el fundamento pues importante de la mecánica, el postulado básico de la mecánica estadística. Vamos a hablar de una función que se le ha nombrado como función incertidumbre. Esta función incertidumbre, pues en cierta manera, considera lo siguiente, ¿no? Si nosotros, es lo que estamos comentando en esta parte que aparece aquí, nosotros tenemos este fundamento, todos los microestados tienen la misma probabilidad. Vamos a suponer un ejemplo muy básico, que es el ejemplo que les he estado manejando, que es el ejemplo de un dado. Un dado sabemos que tiene una probabilidad de un sexto. Cada una de las caras del dado tiene la probabilidad de un sexto. Y es exactamente si el dado consideramos que es un dado ideal, ¿sí? Es decir, que no se encuentre cargado con alguna de las caras y que el dado en su composición física está compuesto de un material que sea homogéneo, que sea isotrópico, que sea lineal y que sea uniforme, ¿sí? Entonces podemos decir que la probabilidad de que cada una de las caras caiga, pues la ocurrencia de cada evento ocurrirá con un sexto de probabilidad. ¿Sí? Y podemos hacer el experimento para poder probar que efectivamente tienen una probabilidad de un sexto. Lo que necesitaríamos hacer es pues, lanzar el dado un infinito de veces, ¿no? Entonces, lo que quiero que entendamos aquí es que cada cara tiene una probabilidad de un sexto y entonces esto ocurre para las 6 caras, ¿no? Entonces, en una serie de n eventos, si n tiende a infinito, comprobaríamos que efectivamente un sexto de los lanzamientos cayeron el número 1, un sexto de los lanzamientos cayeron en número 2 y así sucesivamente hasta completar las 6 caras del dado, ¿verdad? Entonces todos los números del 1 a 6 aparecerán con igual número de veces. Esto pues es un experimento que nosotros lo tenemos ya de alguna manera pues no probado, porque pues les digo, para probarlo necesitaríamos un infinito de lanzamientos y para tener un infinito de lanzamientos pues necesitaríamos muchas veces, ¿no? Pero pues podemos hacer a lo mejor un experimento con un dado que cumpla con las características más o menos que hemos determinado y evidentemente pues tendría esta posibilidad, ¿no? Bien, entonces, sabemos que todos los números aparecerán de 1 a 6 con igual número de veces, normalmente en promedio, entonces decimos que exactamente la cara N1 aparecerá su probabilidad
de n veces, ¿no? Del número de lanzamientos que hicimos. Entonces, si hicimos 100 lanzamientos, pues 100 entre 6 será el número de veces aproximado que aparecerá el número 1, el número 2, el número 3 y así sucesivamente. Muy bien, ahora dice, ¿qué pasa si en lugar de tener un dado ideal, ¿sí? Que es lo que ocurre normalmente pues en las casas de azar, en los juegos de azar donde pues verdaderamente se apuesta dinero. Muchas veces los dados que tienen las casas no son dados como este dado que estamos considerando que sea un dado ideal, que sea homogéneo, uniforme, isotrópico, lineal en su estructura material. ¿Sí? Entonces, bien podemos construir un dado, ¿sí? Fíjense, bien podemos construir un dado cuya probabilidad aparezca con la siguiente regla. Es decir, que la probabilidad de ocurrencia de las caras 1, 2, 3, 4 y 5 sea de un décimo, ¿sí? Y la probabilidad de que ocurra la cara 6 sea precisamente de 5 décimos. Esto ya decimos entonces que se encuentra el dado de alguna manera cargado. Hay una carga hacia la cara 6 que tiene una mayor probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Entonces, en una serie de lanzamientos bien puede obtenerse el número 6, ¿sí? Digámoslo de alguna manera que de 6 lanzamientos, 5 tendrían que ser 6 y 1 tendría que ser de cualquiera de las otras caras. Es lo que estaríamos diciendo con esta probabilidad, ¿no? Entonces, ahora bien, cuando tenemos una característica como esta, donde las probabilidades de ocurrencia de los posibles eventos no es constante, entonces la posibilidad o el resultado de emitir qué caerá, ¿sí? O sea, qué número va a caer, entonces, o de predecir el número, lo podríamos hacer con qué? Con una mayor certeza, que eso es lo que digo. Ocurre precisamente pues en los juegos de azar, ¿sí? Si yo tengo de alguna manera mi dado cargado, entonces la probabilidad de que siempre salga el número que yo estoy apostando, cuando sé que tiene carga hacia ese número, pues es mayor, ¿verdad? Y entonces tengo mayor certeza de que esto ocurra. A diferencia de cuando tengo las probabilidades iguales, ¿sí? Que es el caso que estamos manejando y que es el caso en donde se basa la mecánica estadística, ¿verdad? Muy bien, entonces, esto quiere decir, fíjense, podremos tener un caso extremo, ¿sí? En donde la probabilidad de que ocurran todas las demás caras del dado sea 0, ¿sí? Esto sería también un dado ideal en el fondo, ¿no? ¿Sí? Y esto ¿qué ocurriría? Pues esto ocurriría que en cada lanzamiento, yo tengo la probabilidad de que me caiga el número 6 igual a ¿qué? Igual a 1, ¿sí? Este es un caso extremo, pero eso también puede ocurrir. Y si esto ocurriera, exactamente tengo un dado cargado, sí, tengo un dado cargado, pero, tengo la completa certeza de que sé qué número va a caer. Y no tengo incertidumbre. A diferencia de cuando tengo probabilidades iguales, yo puedo calcular la probabilidad igual o puedo calcular la probabilidad de que cada cara del dado caiga con una cierta frecuencia, pero no tengo la certeza de saber cuál de esas caras va a caer, precisamente por la igualdad de probabilidades. Y fíjense que entonces este postulado fundamental de la mecánica estadística, pues evidentemente me mete también pues el ruido de esa incertidumbre, porque aunque qué bonito y qué bien suena el hecho de decir, bueno, pues tenemos igual probabilidad en todos los microestados,
pero yo no tengo certeza de cuál microestado va a ser el que le va a dar lugar ¿a quién? Al macroestado. Y precisamente como no tengo la certeza de cuál microestado le dará lugar a ese macroestado, pues yo necesito también estimar pues la incertidumbre que tengo de que me aparezca tal o cual microestado. Y entonces esto es lo que nosotros de alguna manera necesitamos hacer, ¿verdad? Bien, dice aquí, en otras palabras, la probabilidad igual de todas las posibilidades PI que sea constante, acuérdense que para el caso que estamos manejando del caso del ensamble microcanónico, pues lo que estamos diciendo es que precisamente pues esta probabilidad tiene que ser constante, ¿sí? Es decir, debe tener una distribución igual, ¿sí? Entonces prevé la situación de que evidentemente voy a tener una mayor ¿qué? Una mayor incertidumbre en el resultado del experimento, ¿sí? Mientras que para distribuciones, o las otras, como los casos que acabamos de ver, en donde tenemos un dado cargado, en donde le hemos asignado a lo mejor a un microestado una probabilidad mayor que la de todos los demás, entonces yo puedo tener mayor certeza que en ese microestado va a ocurrir más veces, con mayor probabilidad, lo voy a ver más veces y ese le va a dar lugar al macroestado. Entonces, probabilidad constante, esto es lo que nos debe de quedar claro. Probabilidad igual y probabilidad constante, mayor incertidumbre. Probabilidad distinta, es decir, un mayor peso cargado hacia alguno de los lados, disminuye la ¿qué? La incertidumbre, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo el caso extremo de probabilidad 0 en todas las posibles caras del dado y probabilidad 1 en una sola cara, entonces quiere decir que yo he acabado, definido, he eliminado de alguna manera con la incertidumbre de la ocurrencia de los eventos, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos diciendo desde el punto de vista estadístico, ¿no? Por lo tanto, surge la pregunta de si existe una única medida para la predictibilidad, es decir, la incertidumbre de un evento aleatorio, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros calcular la incertidumbre de este evento aleatorio, el cual también incluso puede ser usado para comparar diferentes tipos de eventos aleatorios, ¿no? Entonces, en el experimento es definido en el sentido matemático para denotar la probabilidad PI del evento. Necesitamos definir esa probabilidad y en función de esa probabilidad debemos nosotros poder estimar, pues precisamente cuánta certeza o cuánta incertidumbre podemos tener de la ocurrencia del evento, ¿verdad? Por lo tanto, entonces vamos a definir una función que se va a llamar la función h, que es la función de incertidumbre, ¿verdad? Y esta función podría únicamente ser una función de esta probabilidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que bueno, esta función de incertidumbre es una función que definida la probabilidad, entonces aparece la función de incertidumbre. Esa función de incertidumbre solamente es función de la probabilidad que yo estoy midiendo en cada evento aleatorio, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos diciendo, que la función de incertidumbre es una función que depende exclusivamente de ¿quién? De la probabilidad, lo cual quiere decir que al momento que nosotros asignemos probabilidad, debe haber asignada también entonces una incertidumbre, ¿no? La probabilidad con igual, que sea constante para cada evento, esto me garantiza de alguna manera, que es lo que vamos a ver ahorita en el transcurso, esto me garantiza de alguna manera que mi incertidumbre aumenta. La probabilidad con probabilidades distintas para los eventos, en donde se le asigna muy probablemente a un evento mayor probabilidad, hace que se disminuya esta función de incertidumbre. Entonces tenemos de alguna manera que saber cómo manejar esta función de incertidumbre y también tendremos de alguna manera que evaluarla, que calcularla y que obtener el valor
de esto, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos hacer en este día, ¿no? Entonces, esta función de incertidumbre, pues evidentemente depende, fíjense, aquí vamos a leer lo que dice. También la incertidumbre de un experimento seguro. ¿Cuál es el experimento seguro? Un experimento seguro sería como este. Este es el experimento seguro. Yo sé que tengo la probabilidad de 1 para una de las caras y probabilidad de 0 para el resto de las caras. Tiro el dado y yo sé que siempre va a caer el 6, por lo tanto mi incertidumbre tiende a 0. Y la certeza de que el número 6 aparezca evidentemente es 1. Esa es la probabilidad de un evento seguro. Por lo tanto, en ese evento seguro, ¿qué es lo que debo de tener? Pues debo de tener una función de incertidumbre que sea ciertamente 0, ¿verdad? El hecho de que yo tenga una función de incertidumbre con valor 0 implica una certeza del 100%, ¿no? El resultado del lanzamiento del superdado, ¿sí? No hay ninguna duda en que esto vaya a ocurrir. Por lo tanto, mi función de incertidumbre pues tendría que ser una función que dependa de cada una de las probabilidades de los posibles eventos que nosotros tenemos. Entonces, muy bien, nuestra función de incertidumbre la vamos a definir como una función que dependa de cada una de las probabilidades y evidentemente pues tenemos una probabilidad para este caso, para el superdado, de P I igual a 0 y con PI más 1 igual a 0 hasta una PI menor que 6, ¿no? Esto es lo que diríamos. Dado un experimento con tal distribución de probabilidades, siempre dará el resultado de que y es igual a 6. Creo que ya esto ya quedó bastante entendido, ¿no? En resumen, la medida de la incertidumbre podría ser independiente de la enumeración de las probabilidades, ¿sí? O sea, es decir, de las probabilidades de cada uno de los posibles eventos. Sin embargo, requerimos que por el intercambio de dos probabilidades, la incertidumbre en este sentido pueda no variar. Es decir, yo tengo mi superdado y yo le he asignado la probabilidad de 1 a la cara número 6, ¿sí? Y entonces eso me lleva a que la incertidumbre de ese superdado sea 0, ¿sí? Ahora bien, yo puedo intercambiar y puedo construir otro superdado en donde la cara que tenga la probabilidad 1 sea la cara 3 y el resto de las caras tengan probabilidad 0. He hecho un intercambio, por lo tanto la probabilidad asignada a la cara 6 debía de ser 0 y la probabilidad asignada ahora a la cara número 3, esa ahora tiene el 100% de probabilidad, es decir, vale 1. Por lo tanto, cuando yo lance el superdado, el primero, siempre va a caer el 6. Y cuando yo lance el segundo superdado, siempre va a caer el número 3, porque las otras tienen probabilidades ceros. Sin embargo, para ambos dados en donde de alguna manera hemos intercambiado los valores de probabilidad de alguno de los eventos, la función incertidumbre siempre permanece, ¿qué? Constante, ¿verdad? Lo que estamos diciendo con la ecuación número 40 es que precisamente no tiene por qué variar la función incertidumbre. Creo que es bastante claro el asunto, ¿verdad? En este caso, dado que el dado sea ideal, tengamos que ver que la distribución pi sea constante, es obviamente el de 1 con incertidumbre grande, por lo tanto requerimos que la H sea máxima, es lo que les decía, esto es lo que ustedes deben de tener bien claro. La incertidumbre máxima se va a encontrar siempre que cada una de las probabilidades sea constante, es decir, que tenga igualdad probabilidad. Entonces la incertidumbre será máxima. Incertidumbre mínima, que es el caso que ya vimos del superdado, es precisamente asignarle toda la probabilidad a un solo evento, el evento seguro. Ese sería el caso completamente extremo. Bien. Entonces, creo que esto queda bastante claro, no hay mayor problema y nos queda también pues el hecho de que esto es cierto, ¿verdad? Y lo podemos de alguna manera también hacer de forma experimental si pudiésemos construir un dado cargado, digo, y eso pues es fácil de hacer, ¿no?
Bien, finalmente tendremos que decir algunas cosas acerca de cómo calcular la incertidumbre. Vamos a suponer que tenemos dos eventos, ¿no? Entonces se considera el evento 1 y el evento 2, son dos posibles eventos, ¿no? Entonces quisiéramos de alguna forma calcular la incertidumbre de los dos eventos cuando puedan ocurrir ambos eventos. Entonces hablamos de un experimento que consiste de una conjunción lógica. Esa conjunción lógica pues es el conector I, ¿sí? Acuérdense que también puede ser el conector O. Por eso es importante aprender un poco de lógica, ¿verdad? Y de la lógica que nos enseñan en la prepa. Entonces, bien, ¿qué pasa? Yo puedo tener que ocurra el evento 1 y que ocurra el evento 2. Ahí yo ya estaría pensando en una probabilidad conjunta, ¿verdad? ¿Sí? Que ocurra el evento 1 o que ocurra el evento 2, aquí ya estoy pensando en una probabilidad de que pueden ocurrir no simultáneamente, sino que puede ocurrir uno o puede ocurrir el otro. ¿Ah? Sabemos que esto es completamente distinto el hecho de utilizar la conjunción o la conjunción y. No es lo mismo decir quieres café o refresco a decir quieres café y refresco, porque ahí ya estamos diciendo que vamos a ofrecer las dos cosas simultáneamente, ¿no? Entonces aquí lo que estamos diciendo es que debemos nosotros pensar en cómo calcular la incertidumbre de que ocurran dos eventos de manera simultánea, ¿verdad? Entonces la incertidumbre de que ocurra el primer evento y que ocurra el segundo evento, ¿sí? Este es un experimento que consiste en una conjunción lógica de dos experimentos y 2, con incertidumbres separadas. Cada uno tiene una propia incertidumbre. Cualquier resultado de la conjunción del experimento es de la forma el evento I para el experimento 1 y el evento J para el experimento 2. Si los experimentos 1 y 2 son independientes, lo que vamos a pedir, lo que vamos a requerir es que la función incertidumbre sea una suma de las funciones incertidumbres asignadas al evento 1 más la suma de la incertidumbre del evento 2. Esta definición se recomienda por el hecho de que H desaparece para un experimento seguro, ¿sí? Si, por ejemplo, el experimento 1 es un experimento seguro, tendría ¿qué? Una función de incertidumbre con valor igual a 0. Y el experimento 2 es un experimento que tiene alguna incertidumbre, ¿sí? Entonces la combinación de la conjunción y que aparece aquí de ambos experimentos nos permitirá tener que la incertidumbre total no va a ¿qué? No va a ser incrementada, ¿sí? Pero tampoco va a ser 0, por eso es importante, ¿sí? No va a ser 0, no puede ser 0 porque existe la probabilidad del evento que no es seguro. Si nosotros hubiésemos definido esta función como una función multiplicación, ¿sí? Como una multiplicación, porque decimos, pues como en la probabilidad son eventos estadísticamente independientes, entonces puedo yo multiplicar las dos funciones. Cuando la función del evento seguro, en este caso del evento 1, sea 0, al multiplicarla por el valor que tenga la función de incertidumbre del evento 2, eso me daría que la función de incertidumbre del evento 1 y el evento 2, que ocurran los dos simultáneamente, me daría ¿qué? Me daría 0, lo cual no sería cierto. Definitivamente eso no tendría por qué ser cierto, porque evidentemente hay alguna incertidumbre asociada al evento número 2, ¿no? Entonces, por eso es que se define de alguna manera con una suma, y entonces esto en cierta forma lo único que nos está garantizando es que la incertidumbre no aumentará, y a lo más tendrá que ser el mismo valor de la incertidumbre del valor asignado, en este caso a la incertidumbre del experimento 2. Muy bien, sin embargo, la multiplicación de la incertidumbre en el caso de la conjunción Y, en contraste para la probabilidad, pues no sería sensible de ello, ¿verdad? Porque entonces en ese caso, pues nos estaría dando que siempre la incertidumbre de la ocurrencia de los dos eventos siempre sería 0, porque tenemos que en uno de los eventos es un evento completamente seguro.
Por lo tanto, entonces, esta va a ser nuestra definición propia de que ocurran dos eventos, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora uno puede probar matemáticamente que las condiciones 38 a la 42, ¿cuáles son las 38 a la 42? La 38, acuérdense que h es una función de las probabilidades, en su defecto, pues tiene que ver con todas las probabilidades de todos los posibles eventos, y podríamos definir los intercambios en algunos de los eventos, y estos intercambios en algunos de los eventos no debería de cambiar las probabilidades. La probabilidad máxima de ocurrencia sucede cuando todas las probabilidades son constantes, y finalmente la probabilidad de dos eventos, cuando queremos calcular el hecho de que ocurran los dos simultáneamente, entonces sus funciones de incertidumbre tendrían que ser sumadas. Estas son las características que queremos de alguna manera probar, no formalmente, es decir, no desde el punto de vista matemático, haciendo una estructura y haciendo todo el álgebra o lo que sea necesario para probarlos matemáticamente, ¿no? Pero sí queremos mostrar qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a suceder, ¿no? Muy bien, entonces, ahora queremos probar que la condición 38-42 fijan únicamente la función de incertidumbre, ¿no? Es decir, que las definiciones y que las explicaciones que hemos dado anteriormente de alguna manera nos dan certeza de que nuestra función de incertidumbre sea correcta, ¿no? Muy bien, entonces tenemos que nuestra función de incertidumbre, dependiendo de la probabilidad pi, la vamos a escribir como menos la suma de todas las probabilidades que ocurren por ahí, multiplicada por el logaritmo natural de la probabilidad i, ¿sí? Esto es casi, por las propiedades de la probabilidad, es como si tuviéramos la probabilidad i elevada a la probabilidad i, y luego le calculamos el logaritmo a esa probabilidad, ¿no? Bien, entonces no queremos probar la unicidad, por eso les decía, no vamos a hacer un desarrollo riguroso desde el punto de vista matemático, sino simplemente vamos a ir comentando algunas cosas que ocurren por aquí, ¿no? Sí, no queremos probar la unicidad de la ecuación hasta una con entero constante multiplicativo positivo, ¿no? Solo queremos mostrar que cumple con las condiciones anteriores, ¿no? Entonces, si nosotros definimos esto así, pues es lo que vamos a probar. Entonces, la condición 38, ¿cuál es la condición 38? La condición 38, que es una función de la probabilidad, pues resulta trivial al simplemente ver el hecho de cómo estamos definiendo la función de incertidumbre. Desde luego aquí aparece la probabilidad, por lo tanto es una función de la probabilidad, entonces cumple con la condición 38. Entonces es trivial el hecho de que nosotros lo veamos. La condición 39 pues implica precisamente que dependa de todas las posibles probabilidades que aparecen por allí, ¿verdad? Entonces, es clara toda vez que el logaritmo de la probabilidad i sería 0, ¿sí? Para si yo tengo que la probabilidad es igual a 1, ¿sí? O sea, esto lo que quiero decir, lo que queremos decir es que vean ustedes, ¿sí? El caso del ejemplo seguro. ¿Sí? En el caso del ejemplo seguro tendríamos probabilidades ceros, y entonces esto me daría 0. 0 por lo que sea, 0 por lo que sea, 0 por lo que sea, ¿cuántas veces? 5 veces, y yo tendría que sumar 5 ceros. Y luego tendría yo la probabilidad de 1 por el logaritmo natural de la probabilidad de 1, que sería la probabilidad del evento de la cara 6. Pero sabemos que el logaritmo de la probabilidad de 1, el logaritmo de 1, ¿sí? Vale 0. Y esto implicaría necesariamente que la función del evento seguro, la función incertidumbre del evento seguro, me dé 0. Entonces, me garantiza que para un evento seguro, la función incertidumbre cumple con esa condición, que sería la condición 39. Muy bien. Ahora bien, la condición 40, pues resulta también trivial, ¿no? Digo, yo tengo aquí una suma de probabilidades y logaritmos, ¿no? Entonces, digo, lo podemos hacer si quieren así, simplemente nada más para que lo puedan ver. Voy a hacerlo aquí abajito,
nada más para hacer el evento, pues para 2 eventos simplemente, ¿no? Entonces, vamos a quitar este número de la ecuación y entonces en lugar de tener la suma, pues vamos a poner que esto es igual a la probabilidad 1 por el logaritmo de la probabilidad 2 menos, ¿sí? El logaritmo, ¿sí? De la probabilidad 2 por la probabilidad 2, ¿no? Si tuviésemos 2 eventos, es un caso nada más así simple, ¿no? Entonces, el intercambio de índices aquí, que implicaría que si yo le estoy, digo, porque acuérdense que tenemos la normalización de la probabilidad, y en la normalización de la probabilidad, pues implica que la suma de todas las probabilidades me dé exactamente igual a 1, o sea, nuestras probabilidades tendrían que estar normalizadas. Por lo tanto, al hacer un cambio aquí, al hacer un cambio aquí en 2, y en 1, y aquí en 2, y aquí en 1, ¿sí? Pues evidentemente, ¿qué pasó? Pues no pasó nada, ¿sí? Lo que ocurrió es que yo sigo teniendo la misma función de incertidumbre. Ahora, si yo tengo pues una bola de eventos, yo tengo un infinito de eventos por allí, pues tampoco pasa nada, porque como tengo una densidad de probabilidad y tengo una probabilidad que está normalizada, cuando yo haga esos intercambios en probabilidades en esta función de incertidumbre, pues lo que le quita a uno se lo pongo a otro y entonces lo puedo ir incluso hasta repartiendo de tal manera que cuando yo haga toda la suma, el valor completo de la función de incertidumbre no se verá alterado, ¿sí? Solamente se verá alterado si no distribuyo correctamente o completamente las funciones o los valores asignados, ¿no? Muy bien, entonces, pues ahí lo tenemos, ¿no? Aquí era 1 en lugar de 2, se quedó el 2, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces ahí está ya la condición, la condición 40, que quedaría de alguna forma, probada, ¿no? Ahora bien, la condición 43, dice, es la enumeración de los índices de la suma, puede ser cambiada, ¿no? La condición 41 ahora se muestra fácilmente formando el diferencial completo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular la diferencial de esta función. Calculemos la diferencial total de h. Vamos a ver lo que nos queda la función diferencial de h, ¿no? Muy bien, si yo calculo la diferencial de h, me queda que entonces yo tendría que, el signo sale de la diferencial, y me queda la diferencial de la suma de toda esta cosa que tengo aquí. Ahora bien, la diferencial de una suma es igual a la suma de las diferenciales, propiedad conmutativa de la suma y de las diferenciales, por lo tanto, pues la puedo meter dentro de la suma. Y entonces aquí ya pongo yo la diferencial, ¿no? Derivo primero este término, aquí está la derivada de este primer término por el logaritmo de p, ahí está el segundo término, menos, por el signo menos que yo tenía fuera, la suma de ahora mantengo constante este término por la diferencial de este término, ¿no? Por la diferencial de este término que yo tengo aquí. Hasta ahí tengo yo mi diferencial todavía, ¿no? Entonces, muy bien. El siguiente paso, pues tengo la diferencial de p por el logaritmo natural de p, y entonces aquí yo tengo la diferencial de p. Claro que tengo la diferencial de p porque esta derivada me quedaría 1 entre pi por la diferencial del argumento, y la diferencial del argumento es justamente de p, y pi entre pi me da 1, que multiplicaría eso. Entonces, este término que tenemos nosotros aquí, pues evidentemente solamente es el dpi. Correcto. Entonces ahora vuelvo a meterlos dentro de la misma suma, digo, es la misma suma, nada más que aquí la dibujamos, la pintamos, la escribimos en dos términos, ahora lo vuelvo a poner, y entonces me queda el logaritmo natural de p que aparece aquí, más 1 por la diferencial de p. ¿Sale? Muy bien, y entonces dice, puede desaparecer para la h máxima, ¿sí? Cuando la h sea máxima, sabemos que la suma de las p's es igual a 1, ¿sí?
y si la suma de las P's es igual a 1, ¿qué ocurriría aquí? ¿Sí? Vamos a ver, dice, la PI no todas son independientes desde cualquier otra. En completa analogía a la sección anterior, este problema de valor extremo lleva a la sentencia de que PI sea constante. ¿Sí? Con la ayuda de los multiplicadores de Lagrange, finalmente resulta la condición 42. La condición 42 implicaría que H1 más H2 está así. Ahorita vamos a ver cómo se deduce esto, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Dice, con la probabilidad PI para el experimento 1 y la probabilidad PK para el experimento 2, dado que la probabilidad de eventos múltiples estadísticamente independientes en el caso de combinaciones con la conexión o la conjunción y se tendría lo siguiente. Vamos a ver, fíjense. No sé si quedó clara la expresión aquí de la diferencial de H. Acuérdense, en un proceso de maximización, esta diferencial de H tendría que ser 0, ¿sí? Pero para un proceso de maximización. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos pidiendo? Que estaríamos pidiendo que esto sea exactamente igual a 0. Si esto es igual a 0, pues entonces esto implicaría que lo que tendríamos aquí tendría que ser precisamente ¿qué? Precisamente, bueno, la suma de todo lo que tendríamos aquí tendría que ser 0, puesto que esta diferencial de P no es 0. Y como me quedaría que este término es precisamente la suma del logaritmo natural de P es igual a 1, entonces esto cumple precisamente con la condición de que la suma de todas las probabilidades sea precisamente igual a 1, ¿verdad? Es decir, en el fondo, esta expresión que nosotros tenemos aquí es una expresión que me lleva a concluir que efectivamente todas mis probabilidades se encuentran como normalizadas. Y entonces eso ocurre precisamente en el caso en que tendríamos que maximizar la función de h, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos diciendo en este asunto, ¿no? Entonces, precisamente cumple esta expresión con la expresión número 41, ¿sí? Y esto implica que todas las probabilidades debieran ser constantes, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, lo que estaríamos diciendo nosotros aquí es que precisamente para que se cumpla esto, tomo el proceso de maximización, por eso tomé el diferencial total, y en ese caso se da la condición de normalización, y eso me lleva a establecer precisamente que en donde hay una máxima, una función de incertidumbre máxima, la PI es igual a una constante, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos diciendo de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí está. Muy bien, ahora sí. Ahora, lo que queremos probar en el siguiente sentido es precisamente que esta ecuación pues verdaderamente se cumple, ¿no? Entonces, acuérdense, tenemos dos eventos, vamos a definir al evento I asignado a la probabilidad del evento 1, ¿sí? Que es lo que estamos diciendo aquí. PI va a ser para el evento 1 y PK va a ser para el evento 2. Entonces tenemos dos probabilidades para dos eventos distintos que ocurren de manera simultánea ambos eventos, ¿no? Entonces tenemos la función de incertidumbre 1 y 2 y entonces tenemos una suma que va precisamente sobre el índice I para el evento 1, ¿sí? Y otra suma que va sobre el índice K para el evento K. Entonces, aquí, desde el punto de vista de las probabilidades que estamos haciendo con las probabilidades, las estamos multiplicando desde el punto de vista probabilístico, no desde el punto de vista función de incertidumbre. Esto debe quedar claro. Entonces, desde el punto de vista probabilístico, como yo sé que son eventos estadísticamente independientes y además son eventos múltiples, entonces yo sé que las probabilidades en el fondo deben de ser multiplicadas, ¿sí? Entonces, precisamente puedo escribirlo de esta manera. Muy bien.
Escrito de esta forma, yo puedo escribir la suma de I, la suma de K para PI, PK, el logaritmo natural de PI, el logaritmo natural de PK, ¿sí? Menos la suma de PI, digo, la suma en I, la suma en K de PI de PK por el logaritmo natural de PK, ¿sí? ¿De dónde surge esto? Esta vamos a quitarla porque esta no debería de estar, porque ya la quité y por eso no se podría haber entendido, ¿no? Sí, aquí yo tengo el producto de las dos probabilidades, estoy calculando el logaritmo de las dos probabilidades y yo sé que para calcular el logaritmo de un producto es el logaritmo del primero más el logaritmo del segundo, con el signo negativo que tengo acá, por eso me quedaría todo esto por el logaritmo del primero menos la suma, que sigue siendo la suma por el producto que yo tengo aquí que está fuera del logaritmo, por el logaritmo del segundo. Muy bien, ahí lo tenemos, ¿no? Ahora, lo que yo puedo hacer es simplemente, pues aquí yo tengo PI, PK, PI, entonces evidentemente la suma sobre el índice I solamente afecta aquí a la PI y al logaritmo de PI, por eso los agrupo aquí. Y la suma sobre el índice K, que sería esta, solamente afecta la probabilidad en K. De este lado hago exactamente lo mismo. La suma de PI y la suma sobre el índice K. Evidentemente, cuando yo sume primero sobre el índice K, pues evidentemente esta no la sumo. Por eso esta la puedo sacar y sumar todas que van sobre K. Ahora, debido a que nosotros ya probamos precisamente esta condición que aparece aquí, pues entonces precisamente yo sé que este término y este término, aunque estas van sobre las Ks y estas van sobre las Pis, pero aquí estoy sumando sobre todas las Ks, aquí estoy sumando sobre todas las Is, estos son precisamente las condiciones de normalización. Y como son precisamente las condiciones de normalización, entonces me queda solamente este término que aparece aquí y me queda este término que aparece acá, que sería justamente la suma de PI por el logaritmo natural de PI menos la suma de PK por el logaritmo natural de PK, ¿sí? Y entonces, dado que lo podemos escribir así, entonces se muestra que efectivamente puedo factorizar yo el signo negativo y entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo aquí es precisamente la H1 y lo que tengo aquí es precisamente la H2. Y esto es precisamente la comprobación de alguna manera, ¿sí? De que para dos eventos estadísticamente independientes, y en el caso de eventos múltiples, la función de incertidumbre evidentemente se va a sumar las incertidumbres de cada uno de los eventos, ¿verdad? Muy bien, la ecuación 42 que nosotros tenemos aquí, vamos a regresar a esta ecuación 42, que es precisamente la que nosotros hemos puesto y que es precisamente la que estamos nosotros definiendo en términos de esto. Si ustedes ven, este asunto pues se parece también pues a la entropía, ¿verdad? En el fondo, pues esto estaría relacionado pues mucho con la entropía. Entonces, lo que queremos decir aquí, fíjense, ya para concluir esta parte, es que precisamente esta condición de definir una suma de funciones de incertidumbre y de estimar la incertidumbre de la probabilidad corresponde precisamente a una extensión, ¿sí?, de la entropía, ¿sí? Es decir, esta función de incertidumbre que nosotros estamos estableciendo es una extensión de la entropía que nosotros hemos obtenido, ¿verdad? Si el sistema se mueve de un estado con un menor número de microestados y entonces se va moviendo a un estado con un mayor número de microestados, sí, vuelvo a repetir, el sistema se encuentra en un estado en donde hay un menor número de microestados, sí, para que lo entendamos tiene 10 microestados. Y entonces el sistema se mueve por alguna razón a un estado en donde en ese estado existen 20 macroestados, aumentó el número de microestados. ¿Qué pasa con la entropía? Esa es la pregunta. Bueno, la entropía aumenta.
¿Qué pasa con la incertidumbre? Bueno, si aplicamos nosotros el principio básico de la mecánica estadística que me dice que todos los posibles microestados son igualmente probables, al aumentar el número de microestados, ¿qué debe ocurrir con la función de incertidumbre? Aumenta su incertidumbre. Y precisamente por eso la función de entropía es precisamente lo que nos estaría diciendo, ¿verdad? Nos estaría diciendo que está aumentando de alguna manera esa incertidumbre en el macroestado. Entonces, la incertidumbre y por lo tanto también la entropía se volverán más grandes. Y esto nos lleva, pues evidentemente, a pensar en la segunda ley de la termodinámica y en el principio máximo de la entropía. ¿Qué dice la segunda ley de la termodinámica? Que la entropía de un sistema no disminuye, sino solamente tiende a aumentar. Entonces, precisamente con esto, pues nos deja claro precisamente cómo el comportamiento de los microestados nos permiten visualizar el comportamiento del macroestado y entender el comportamiento de la segunda ley de la entropía. Le dejamos aquí por esta ocasión. Espero que haya quedado claro, que hayan quedado claras lo que se mostró en esta clase. Y pues nos estamos viendo en la siguiente entrega, que vamos a estar resolviendo algunos problemas ya en el ensamble microcanónico para que vean cómo funciona precisamente ya todo esto. Es importante que revisen todo este material, es importante que lo vayan leyendo, que lo vayan revisando, que vayan viendo los videos. Les dejo el material para que vayan haciendo el álgebra. Ahí está hecha toda el álgebra que ustedes necesitan hacer para que no se atoren. Y evidentemente, pues espero que queden claros los conceptos. Nos vemos en la próxima. Chao.